Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desmenuzamos cada detalle de las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de la pareja que nos tiene a todos en vilo, a punto de dar el gran paso Serkan Bolat y Eda YLDZ. Esos dos, los que nos han hecho reír, llorar y suspirar con cada capítulo de su historia. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta relación superíndice 3N, y especular sobre esa posible confesión superíndice 3N final, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, teorías, chismorreos y todo lo que necesitan para alimentar su pasión superíndice 3N por las series turcas. Asu que denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere estar al día de los últimos romances, intrigas y giros argumentales que nos ofrecen estas producciones? No se lo pierdan. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Serkan y Eda. ¿Qué copyright podemos esperar de ellos antes de llegar al altar, o a cualquier forma de compromiso que decidan tomar? Porque, seamos honestos, con estos dos nunca se sabe. Su relación superíndice 3N ha sido una montaña más menos rusa de emociones, llena de giros inesperados, separaciones dolorosas y reconciliaciones apasionadas. Pero a pesar de todos los obstáculos, su amor siempre ha prevalecido. Esa es la magia de las series turcas, ¿verdad? Que a pesar de todos los dramas, siempre hay una luz de esperanza, un hilo de amor que persiste a pesar de todo. Entonces, ¿qué copyright tipo de confesión superíndice 3N podríamos esperar de Serkan? Recordemos que con diéresis copyright L, a pesar de su coraza de hombre frío y calculador, tiene un corazón superíndice 3N de oro. Detrás de esa fachada de arquitecto exitoso y un tanto obsesionado con el trabajo, se esconde un hombre vulnerable, capaz de amar profundamente. Podríamos esperar una confesión superíndice 3N sobre sus miedos. Serkan Bolat también copyright N tiene miedos. El miedo a no ser lo suficientemente bueno para Eda, el miedo a perderla de nuevo, el miedo a repetir errores del pasado. Creo que una confesión superíndice 3N sincera sobre sus inseguridades será algo muy poderoso y significativo en este punto de la historia. Imaginen la escena, Serkan vulnerable y honesto, abrió copyright dándose completamente a Eda y compartiendo sus miedos profundos. Será un momento de gran intimidad y conexión superíndice 3N entre ellos. Un momento que nos haría a todos suspirar y desear tener un Serkan Bolat en nuestras vidas, aunque quizás sin la parte de la frialdad inicial, claro está. También copyright N podríamos ver una confesión superíndice 3N relacionada con su pasado. Aunque ya conocemos bastante sobre la historia de Serkan, siempre hay rincones oscuros que aún no han sido explorados. Quizás haya algo que aún no le ha contado a Eda, algo que lo atormenta y que siente la necesidad de revelar antes de dar el gran paso. Podrá ser algo relacionado con su familia, con su trabajo, o incluso con alguna relación superíndice 3N pasada. Sea lo que sea, una confesión superíndice 3N de este tipo podrá fortalecer a su relación superíndice 3N, al permitirles superar juntos cualquier obstáculo que pueda surgir. Revelar secretos del pasado siempre es arriesgado, pero también puede ser liberador. En el caso de Serkan podría tratarse de un trauma infantil, una decepción amorosa o un error profesional que aún le pesa en la conciencia. La clave es que sea algo significativo, algo que realmente afecte a su presente y futuro con Eda. Y no olvidemos la posibilidad de una confesión superíndice 3N puramente romántica. Algo como una declaración superíndice 3N de amor definitiva, una reafirmación superíndice 3N de sus sentimientos hacia Eda. Algo que vaya allá de las palabras que ya le ha dicho, algo que exprese la profundidad de su amor y su compromiso con ella. Imaginen una escena donde Serkan le dice a Eda todo lo que significa para con diéresis copyright L, CU superíndice 3mo ha cambiado su vida y CU superíndice 3mo no puede imaginar un futuro sin ella. Será un momento de puro romanticismo que hará suspirar a todos los fans de la serie. Podría ser algo sencillo pero sincero, como confesar que antes de conocerla no sabía lo que era la felicidad, o que ella le ha enseñado a vivir el presente y a disfrutar de las pequeñas cosas. Lo importante es que sea una declaración que salga del corazón y que refleje la verdadera esencia de su amor. Ahora pasemos a Eda. ¿Qué copyright tipo de confesión superíndice 3N podríamos esperar de ella?
Eda, a diferencia de Serkan, siempre ha sido muy abierta y expresiva con sus sentimientos. Pero eso no significa que no tenga sus propios secretos o inseguridades. Ella es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y sensible. Podríamos esperar una confesión superíndice 3N sobre su futuro. Eda es una mujer independiente y ambiciosa, con grandes sueños más menos y aspiraciones. Kizu se sienta cierta incertidumbre sobre CEU superíndice 3 mo encajar su futuro profesional con su relación superíndice 3N con Serkan. Podrá preguntarse si será capaz de mantener su independencia y su pasión superíndice 3N por la jardinerua mientras construye una vida junto a U con diéresis copyright L. Una confesión superíndice 3N sincera sobre sus dudas e inquietudes será muy valiosa para fortalecer su relación superíndice 3N y construir un futuro juntos basado en la confianza y el respeto mutuo. Las mujeres de hoy en día, como Eda, se enfrentan a menudo a este dilema, cómo conciliar sus aspiraciones profesionales con su vida personal. Es una pregunta que requiere mucha reflexión y diálogo, y una confesión superíndice 3N honesta al respecto podría ser crucial para el futuro de la pareja. También copyright N podríamos ver una confesión superíndice 3N relacionada con su pasado familiar. Sabemos que Eda ha tenido una vida difícil, marcada por la copyright perdida de sus padres y las dificultades con superíndice 3 micas. Kizu se halla recuerdos dolorosos que aún no ha superado por completo, o heridas emocionales que aún no han sanado. Una confesión superíndice 3N sobre su pasado familiar podrá ayudarla a liberarse de esas cargas emocionales y a construir un futuro feliz y pleno junto a Serkan. Imaginen una escena donde Eda le cuenta a Serkan sobre los momentos difíciles de su vida, y CEU superíndice 3 mo ha logrado superarlos gracias a su fuerza interior y al apoyo de sus amigos. Será un momento de gran vulnerabilidad y conexión superíndice 3N entre ellos. Quizás podría confesar que a veces se siente culpable por no haber podido salvar a sus padres, o que teme que la tragedia vuelva a golpear su vida. Compartir estos miedos y sentimientos con Serkan le permitiría sentirse más segura y protegida. Y al igual que con Serkan, no podemos descartar una confesión superíndice 3N puramente romántica. Eda podrá querer expresar a Serkan la profundidad de su amor y su gratitud por tenerlo en su vida. Podrá querer recordarle por qué copyright lo ama. Copyright es lo que se admira de U con diéresis copyright L y CEU superíndice 3 mo ha cambiado su vida para mejor. Una confesión superíndice 3N de este tipo será un hermoso gesto de amor y compromiso que fortalecerá a UNMU, su relación superíndice 3N. Podría confesar que al principio pensaba que Serkan era un hombre arrogante e insoportable, pero que con el tiempo descubrió su lado tierno y vulnerable, y que se enamoró perdidamente de él. O podría agradecerle por haberla apoyado en sus momentos más difíciles y por haber creído en ella cuando nadie más lo hizo. Pero, ¿y si la confesión superíndice 3N no es individual, sino conjunta? ¿Y si Serkan y Eda deciden confesarse algo el uno al otro, algo que han estado guardando en secreto y que sienten la necesidad de compartir antes de dar el gran paso? Podrá ser cualquier cosa, desde un pequeño más menos o error del pasado hasta un gran secreto que podrá poner en peligro su relación superíndice 3N. Sea lo que sea, una confesión superíndice 3N conjunta será una prueba de fuego para su amor y su compromiso mutuo. Si logran superar este obstáculo juntos, su relación superíndice 3N será, aún fuerte y su superíndice 3 lida. Imaginen que Serkan confiesa que mintió sobre algo relacionado con su trabajo, o que Eda admite que tuvo un pequeño desliz con otro hombre en el pasado. Serían confesiones difíciles de escuchar, pero que podrían fortalecer su relación si son capaces de perdonarse y seguir adelante. Otra posibilidad es que la confesión superíndice 3N no sea verbal, sino a través copyright S de acciones. A veces las acciones hablan fuerte que las palabras. Kizu Serkan le prepara a Eda una sorpresa romántica, algo que demuestre todo lo que siente por ella. O Kizu Eda le dedique a Serkan un proyecto especial, algo que refleje su amor y su admiración superíndice 3N por U con diéresis copyright L. Sea cual sea la forma que tome, una confesión superíndice 3N a través copyright S de acciones será una forma hermosa y significativa de expresar sus sentimientos. Podría ser que Serkan construya un jardín secreto para Eda, inspirado en sus sueños y pasiones, o que Eda diseñe un edificio innovador que refleje la visión arquitectónica de Serkan. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que no haya ninguna confesión superíndice 3N en absoluto.
Kizu S. Serkan y Eda ya se hayan dicho todo lo que tenuan que decirse, y simplemente es tu copyright N listos para dar el gran paso sin necesidad de confesar nada mu, S. Despu copyright S. De todo, su relación superíndice 3N ha estado llena de altibajos, pero también copyright N de momentos de gran honestidad y sinceridad. Kizu S. simplemente confía en el uno en el otro lo suficiente como para saber que pueden superar cualquier obstáculo que se les presente en el futuro. A veces el amor verdadero no necesita de grandes declaraciones ni de confesiones dramáticas. Simplemente se basa en la confianza, el respeto y el compromiso mutuo. En definitiva, la confesión superíndice 3N final de Serkan y Eda es un misterio que nos tiene a todos en vilo. Pero sea cual sea la forma que tome, estamos seguros de que será un momento emocionante y significativo en su historia de amor. Un momento que nos hará reír, llorar y suspirar, como siempre lo han hecho. Lo importante es que sea un momento auténtico, que refleje la verdadera esencia de su relación y que les permita dar el gran paso con la seguridad y la confianza necesarias. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado las posibles confesiones que Serkan y Eda podrán hacer antes de dar el gran paso, desde confesiones sobre sus miedos e inseguridades hasta declaraciones de amor puramente románticas. También copyright N hemos considerado la posibilidad de una confesión superíndice 3N conjunta, o incluso una confesión superíndice 3N a trabu copyright S de acciones. Y por supuesto, no hemos descartado la posibilidad de que no haya ninguna confesión superíndice 3N en absoluto. Hemos analizado cada ángulo, cada posibilidad, para intentar descifrar qué nos depara el futuro de esta pareja que nos tiene completamente enganchados. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya hecho reflexionar sobre la relación superíndice 3N de Serkan y Eda. Muchas gracias por ver el vídeo. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Ahora, me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright tipo de confesión superíndice 3N creen que veremos de Serkan y Eda? ¿Creen que habrá alguna sorpresa? Du copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones. Queremos saber qué piensan, qué esperan y cómo imaginan el futuro de esta pareja que nos ha robado el corazón. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el drama turco nunca decepciona. Que tengan una semana llena de amor y de buenas series. Adiós.